señor don Manuel Jesús Padrón Ríos, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Antequera, señor diputado provincial del Gobierno de la Diputación de Málaga, señores miembros de la Corporación Municipal de Antequera, antequeranos, amigos, señoras y señores. Después de haber oído las palabras auténticamente verdaderas y elogiosas que me ha dedicado el alcalde de esta nobilísima ciudad, no tengo más remedio que comunicaros que me siento profundamente agradecido y emocionado hasta el tuétano. Es la verdad, no estoy fingiendo. He de hablar sobre una obra que ya está escrita y publicada con el título de Antequera, Callejero Histórico. Pero ¿cómo empezar a hablar de una obra histórica sin tener una idea clara de lo que la historia es? ¿Y cómo puede mi cabeza, por muy avanzada e inteligente que sea, promover un concepto de historia suficiente y verdadero? La humildad siempre por delante. Me ato entonces al criterio de autoridad. Otto Huizinga, en una obra de allá por los años 60, Naturaleza e Historia de Dios, dice que la historia es una forma del espíritu según la cual un pueblo se rinde a sí mismo cuentas de su pasado. Y tras estas cuentas que examinan el pasado de un pueblo, surgen dos conceptos de pasado: el puro pasado y el pasado histórico propiamente dicho. Aquí no hemos narrado en este libro el puro pasado, que es el que no penetra en el presente, sino que hemos analizado el pasado histórico, que es aquel que no solamente penetra en el presente, sino que también lo conforma. Y amparado en esta roca pétrea de un concepto de historia suficiente, yo trato de justificar ante todos ustedes que hoy día es bastante difícil ya escribir la historia general de este nobilísimo pueblo sin conocer la historia de su callejero. No se trata de promover influencias mediocres o sin sentido, sino de afirmar algo que es justo afirmar. Tengamos cuidado de escribir la historia general de este pueblo de Antequera consultando a su callejero histórico, en el cual laten documentos, sentidos, interpretaciones, formas de entender la vida y de entender al pueblo que le harán falta al historiador general. Este es un libro que era necesario, aunque no definitivo. Vaya por delante esta tesis preliminar, un libro necesario. Antequera lo necesitaba. Hay muchas poblaciones en España que cuentan ya con su callejero histórico, como no Granada, Sevilla, Jerez de la Frontera, como no Madrid, como no Teruel, como no Lleida, como no Pamplona, como no Barcelona. Pero es que acaso esta ciudad nobilísima y cargada de fuertes nexos históricos no tiene solvencia suficiente para iniciar la escritura de su callejero. Es lo que ha pretendido el libro. Pero ya he dicho que era necesario, pero no definitivo. Quedan abiertos cauces, quedan abiertas puertas para que las jóvenes generaciones o investigadores maduros vuelvan sobre el tema y lo vayan ampliando, porque era necesario hacerlo. Me viene a mi memoria una cita de una de las rimas más famosas del poeta Gustavo Adolfo Bécquer, cuando dice que del salón en el ángulo oscuro de su dueño, tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Cuántas notas dormían en sus cuerdas. Pues hemos estado años entrando en archivos andaluces
en otros archivos de las Reales Artillerías de Valladolid y de Granada, en el Archivo Histórico Nacional, en el Archivo de Bellas Artes de Madrid, en donde sabíamos que allí dormidos estaban los datos esperando la mano maestra que supiese aflorarlos. Es lo que el libro ha pretendido hacer, dar los primeros pasos en el estudio y análisis de la riqueza de un callejero que se declara necesario, absolutamente necesario para poder escribirse la historia general de la ciudad. Voy a comenzar por algo que algunos podrían esperar que debo decir al final, es el capítulo de agradecimiento. Primero a las instituciones. Tengo que agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Antequera y su alcalde en particular, Manuel Jesús Barón Ríos, la preocupación y el empuje tan extraordinario que ha puesto para que este libro pueda ser hoy realidad. Tengo que dar las gracias también a diputados provinciales de la Diputación de Málaga por el apoyo tan importante que han hecho para la escritura de esta documentación. Al Centro también de Iniciativas Turísticas y quizás a otras instituciones que por mi débil memoria soy capaz de reproducir ahora cuáles son. Pero hay otro capítulo muy importante que es agradecimiento a personas en particular. Y a la primera persona que tengo que agradecer su apoyo, la declaración de entusiasmo y ayuda es a Esther, que constituye en mi vida y mi esperanza el verdadero fundamento. También doy las gracias muy expresivas a Rafael de Talavera Quirós, creo que uno de los máximos conocedores del Archivo Histórico Municipal de esta ciudad. Doy las gracias también a Pilar Ruiz Fortuño, mujer de Rafael de Talavera, gran gestora en la cantidad de banquillos que hay que ir saltando día a día en la administración y en la negociación hasta llegar a conseguir el producto. También a Matilde de Talavera Ruiz, una joven que ha sido verdaderamente la palanca motriz de todo el proceso de gestación de este callejero histórico de Antequera. Recuerdo también, aunque aún no está entre nosotros, que ya no está entre nosotros, a Paco Lozano, que dirigía el Centro de Iniciativas Turísticas de Antequera cuando se comenzó la confección de esta obra. Y al señor Capella, que ha tenido para nosotros la gran amabilidad de prestarnos algunas reproducciones de la maqueta que ha sabido realizar a escala conveniente de la Antequera del siglo XVIII. Esta es la gran Antequera, la Antequera del barroco. ¿Cómo definiría yo este libro de callejero histórico? Pues es una promoción y un desarrollo de lo que denominamos muchos de nosotros antequeranismo. Existe el antequeranismo, lo que ocurre es que no le prestamos toda la atención que deberíamos prestarle. ¿Y qué es el antequeranismo? El antequeranismo es una eclosión de arte, de historia, de tradiciones y costumbres que llenó de orgullo a nuestros antepasados, leas entre paréntesis, padre, abuelo, bisabuelo y ascendientes más lejanas todavía. Les llenó de orgullo la percepción de este arte, de esta historia, de estas tradiciones, de estas costumbres, y ahí está el antequeranismo. ¿Y qué hicieron ellos, nuestros antepasados? Pues tomar esta eclosión de la que hablo como una antorcha encendida y pasarla a las nuevas generaciones. Entre esas nuevas generaciones me encontraba yo, niño de 7 u 8 años, la primera vez que tuve la grandeza espiritual de visitar esta ciudad de Antequera. ¿Cómo ocurrió? Acababa de hacer el 1 de mayo de 1938 mi primera comunión. No puedo olvidarlo.
Y algún día posterior me dice mi padre: hijo mío, tú has recibido muchos regalos, pero te falta el regalo más importante. Yo al mirado le pregunté: ¿cuál? Me dice: te voy a llevar a visitar la ciudad de Antequera y a que veas pasar la procesión del Señor de la Salud y de las Aguas en la calle Diego Ponce, esquina con Lucena y entrada de Cantareros. Y fui. Y entonces le debo evidentemente a mis padres los primeros síntomas de antequeranismo en mi espíritu, como también se lo debo a mi abuelo. Naturales todos ellos del barrio de las Peñuelas, crecieron y se desarrollaron delante de la sombra suave de la espadaña de San Miguel. Después, ya crecido de 18 20 años, mi leve antequeranismo fue madurando con la lectura de Carvajal y Robles, García Yegros, el padre Cabrera y los autores locales antequeranos más señeros en esa época: Trinidad de Rojas, José María Fernández, José Muñoz Burgos. Todo eso fue entrando en mi espíritu. Llegó un momento que yo me dije: pues sí, a los 20, 21 años, que el antequeranismo está presente dentro de mi espíritu, y prometo serle fiel a la ciudad de Antequera a lo largo de toda mi vida. Pero permítanme esta emocionante salida del tema. ¿De dónde vino también el antequeranismo que yo dentro de mi alma? Pues vino de la Virgen del Socorro, que bien podría ser llamada Señora del Cortichuelo, y vino de la Virgen de la Paz, obra culmen de Miguel Márquez García, y vino de la imagen del Señor de la Salud y de las Aguas. Recordar que bastó una sola noche para que dos jóvenes procedentes del cielo bajasen al barato y humilde barrio de San Juan, a la calle de la Fontanilla de San Juan, y en una noche solamente elaborasen esta imagen que no sabemos si es renacentista o barroca, porque es antequerana y que se llama el Señor de la Salud y de las Aguas, y que tanto me emocionó en el año 38 que aún la llevo muy dentro de mi corazón. Y también mi antequeranismo procede del Cristo del Mayor Dolor, obra de la Gubia de Andrés de Carvajal en la calle del Gato, más evidentemente calle de Gonzalo de León. Y viene mi antequeranismo también de la Virgen de la Vera Cruz, tan vinculada al franciscanismo de San Zoilo. Y viene también mi antequeranismo de la Virgen de los Dolores, ¿cómo no? Señora de la calle de las Tres Cruces, soy Belén. Y vino también mi antequeranismo de la Virgen del Consuelo en los anchos espacios de las naves de San Pedro. Y vino también mi antequeranismo intermido, con algunas alusiones más, de nuestro Padre Jesús del Rescate, verdaderamente tan profundo y tan serio, asomado al atrio de la Trinidad, a la derecha la portería y a la izquierda la brújula. Y estando en la fecha que estamos, pues tendré que decir que también mi antequeranismo procede de la Virgen de los Remedios y de Santa Eufemia. Y cuando he averiguado esto, ha crecido en mí el antequeranismo. No me he ido por las ramas, no me he ido por aspectos insustanciales, sino que he descubierto la roca viva sobre la que se centra la percepción de este arte, de esta historia, de estas tradiciones y de estas costumbres que se llaman el antequeranismo. Y el libro está al servicio de estas ideas, de estos principios generales, porque ¿de qué vale citar aspectos muy menudos y concretos y analíticos de una obra si no se tiene un sostenimiento básico y fundamental que las haga inteligibles? Un mapa urbano, y el mapa urbano de Antequera, se podría definir utilizando estas dos grandes comparaciones. Lo he visto a lo largo de la escritura del libro.
La primera, lo que se llama en ciencias de la naturaleza y humana el sistema circulatorio. ¿Qué es sino el plano urbano de una ciudad, y una ciudad como esta? Pues es como el sistema, un sistema circulatorio con unas arterias grandes, fuertes, de las que brotan las venas, y de las venas vasos sanguíneos más pequeños. Ocurre igual con la ciudad. ¿Cuáles serían las arterias fundamentales del mapa urbano de esta ciudad? Pues hablemos de la Alameda, y hablemos de Estepa, y hablemos de la Plaza de San Sebastián, y de Encarnación, y de la Plaza de las Descalzas, antigua Cuatro Cantillos, y de la Carrera, y de la salida por las Tres Cruces y por la Cuesta de Archidona, y vayamos a la gran calle de San Pedro, en el barrio de San Pedro. Serían las arterias. Y tendríamos luego que ir descendiendo, como lo hace el libro, a vasos sanguíneos más menudos, por los cuales también sigue corriendo la gran vida de la ciudad. Finca Eslava. Le esperamos en Finca Eslava, un cortijo de 4 estrellas, marco idóneo para comidas y reuniones de trabajo, así como otros eventos de carácter social y familiar. Finca Eslava, carretera de Córdoba, kilómetro 123, teléfono 952 84 49 34. El otro símil que me ha ayudado para escribir el mapa urbano de la ciudad ha sido el diseño de un árbol genealógico. Los árboles genealógicos se enseñan empezando por lo que se llama el pedigrí, el pie de grulla. Las puertas de esta gran ciudad, el Arco de los Gigantes, la Puerta de Estepa, la Puerta de Lucena, la Puerta de Granada, y aquellas otras puertas que hubo que levantar en 1583 para controlar la entrada y salida de vecinos con motivo de la epidemia de peste. Esas son las piedras angulares de entrada a la ciudad. Después, naturalmente, sigue un árbol genealógico con el tronco. Del tronco brotan las ramas, de las ramas pueden ser consideradas las líneas, y se puede superponer el plano urbano de la ciudad con un sistema sanguíneo de circulación y con un diseño de árbol genealógico. El libro ha obedecido, pero con una obediencia ciega, a 3 grandes preceptos que anticipo su nombre y luego explico. El primero, ite ad fontes. El segundo, relato literario. Y el tercero, intuición gráfica. ¿Qué significa ite ad fontes? ¿Qué sabios los clásicos, verdad, latino y griego? Si vas a escribir algo o vas a decir algo, primero acude a las fuentes que hablan de ello, a los archivos. Se han consultado para la elaboración de este libro los siguientes archivos: el Archivo Histórico Municipal de Antequera, el Archivo Diocesano de Málaga, el Archivo General de Indias de Sevilla, los 2 grandes archivos de las Reales Chancillerías de Valladolid y de Granada, el Archivo Histórico Nacional, sobre todo en su sección Consejos y Ciudades, donde hemos encontrado maravillas. Por ejemplo, los padrones de 1590 y de 1596 de todas las parroquias antequeranas. ¡Qué delicia, verdad!, obtener datos de finales del siglo XVI y enterarte de que Antonio Moirano, el gran pintor de la Transfiguración que hoy existe en una de las naves de la iglesia de San Sebastián, vivió en el Callejón del Aire, en uno de los costados de la Colegiata de Santa María, y allí murió. Te consuela averiguar esos detalles, se fortalecen en ti las ideas.
encontrar que el célebre alarife de Madre de Dios, Cristóbal García, vivió en la calle de las Tres Cruces o en Belén, pegando también a los muros de Santiago. Que Andrés Burgueño, aunque no sabemos si su naturaleza es antequerana o no, vivió durante mucho tiempo en la calle Diego Ponce, próximo al Sosquín de Colarte, al jardín triangular que hay en la calle Diego Ponce, esquina con Madagüero. También se siente uno muy justificado cuando sabe que Andrés de Carvajal tuvo su taller en la calle Gonzalo de León o Calle del Gato. Y todos estos pequeños datos te consuelan, aumentan y robustecen tu energía y sigues adelante con premura y con ilusión. Ir a fuente, ¿qué significa? Pues significa ir a la fuente, visitar los archivos, los ángulos oscuros en donde están los legajos, esperando el momento que una mano maestra se va a sacar los arreglos. Después, consultar los documentos más preciosos para la elaboración de un periquero, que son los padrones. Padrones de feligresía de la Iglesia, de acuerdo con los mandatos del Concilio de Trento, y padrones cívicos de ciudadanía. En estos padrones se encuentran datos muy apreciables sobre las calles, datos sobre los vecinos que vivieron en ellas, la magnitud de una familia, el grado de cultura de cabeza de familia, personas que estaban al lado de lo más importante, y en los archivos sobre todo de las reales cancillerías de Valladolid y de Granada hemos encontrado datos que recoge el libro acerca de los pleitos de hidalguía que tuvieron en esta ciudad Diego Ponce y Juan de Merecillas Cantero. Los dos se enfrentaron al Consejo de Justicia y Regimiento de la ciudad hasta que lograron eximirse de impuestos porque demostraron su hidalguía, que vale tanto como decir su ascendencia noble, su ascendencia de importancia, que les concedía el privilegio de sacudirse los tributos indebidos, conforme dicen los autos y los documentos históricos. Todo esto con Elite Afonte. Pero, además de Elite Afonte, es un precepto que obedece ciegamente este libro de el relato literario. El viejo Platón escribió muchas cosas en su academia en el frontispicio de entrada de la misma. Una de las cosas que puso fue prohibida la entrada a quien no sepa geometría. Pero otra de las leyendas que puso fue: ojo que el pensamiento se embarca en la palabra, que la palabra es la barca en la que colocamos o situamos el pensamiento, pero que no se ha terminado la tarea intelectual ahí. Y una vez que el pensamiento esté embarcado en la palabra tiene que pintarse de belleza, de estética. He cuidado al máximo una relación literaria. Quizás hubiera valido una relación, como algunos dicen, seca, dura, objetiva, inmóvil. No, la relación es una relación literaria, en ocasiones poética, porque ¿por qué puede decirse que la calle Lucena tiene la forma de una barca y que precisamente sus basamentos están coincidiendo con el convento de Madre de Dios? Por tanto, se ha respetado al máximo un relato literario. Y el tercero de los preceptos es la intuición gráfica, que no vale nada un libro sin láminas, sin dibujos, sin gráficos, sin grabados, porque se está hablando de realidades y el lector necesita tener ante sus ojos las realidades. El libro entonces está hecho con un triángulo equilátero que se denomina Elite Afonte,
relato literario e intuición gráfica. La cuestión de la denominación de la calle es curiosísima. Hay calles de origen árabe en esta ciudad. Muchos autores suspiran por saber de qué va el latín. Rodal, Jarros, Rodal, Cuzas, Alcalá, Alameda, Zacatín. La calle actualmente denominada San José, que en la antigüedad recibía el nombre de calle de la Sofeizo, que no es más que un tipo de árbol del que nacía una madera, de la cual se sirvió hasta el rey Felipe II para construir muchas de las embarcaciones de su armada invencible. Pero esos datos no tienen que emocionar a un tequerano de lo que fue la calle de la Sofeizo y quién vivía en ella y cómo circulaban tales anecdotarios, tales personajes, tales mundos civiles y humanos. Por eso sería considerar el callejero desde el punto de vista musulmán. Pero también hay calles que se refieren al mundo laboral, como en muchas partes de este país, muchas poblaciones. Calles de aguardentero, calles de carretero. Uy, José María Fernández, qué bien describe la suave pendiente de la calle carretero que me enamoró durante toda la vida. Alude, naturalmente, a una profesión o a un modo de trabajo. La calle Mesones, la Cuesta de Zapatero. Todas estas son alusiones a un mundo laboral muy rico y extensivo en la noble ciudad de Antequera. Hay muchísimas calles en esta población de inspiración religiosa. Calle de San Pedro, calle de San Agustín, plaza de San Sebastián, muchísimas calles de inspiración religiosa. Hay calles que aluden a poblaciones cercanas, como por ejemplo Archidona, Lucena, Estepa, Granada, Málaga. Algunos prefieren decir calle de la Niña de Antequera y no hablar de la ermita de la Virgen de Espera y de el ascenso de la calle Málaga. La denominación o nominación de las calles de esta ciudad es riquísima y la mutación del nombre conforme a impresiones de tipo político, ideológico, civil o costumbres del pueblo. Así la Alameda es la calle de Antequera que ha llegado a tener a lo largo de la entera historia 12 nombres distintos, como ocurre con otras muchas calles. Todos estos detalles posiblemente los conozcan. Hay nombres que están inspirados en personajes muy señeros. Pues, ¿quién fue Diego Ponce? Personaje señero, sino un físico, médico, cirujano, uno de los que pleiteó con la justicia y regimiento de la ciudad para alcanzar la hidalguía. ¿Quién fue Materuelos? Canónigo Materuelos. ¿Quién fue Cambero? Uno de los primeros que bajó desde la colegiata de Santa María a la colegiata de San Sebastián. ¿Cuántos elementos señeros han gozado y siguen gozando de su nombre? Por tanto, digo y no quiero agotar vuestra paciencia. La denominación de la calle es curiosísima y se entretiene en ella también en el libro para procurar el solaz y la alegría de los lectores. Hay algo que quiero añadir y que considero de mucha importancia. Las fases temporales por las que pasa el callejero histórico de esta ciudad antequera. Dejando aparte los monumentos megalíticos de la cueva Menga, Viera, el Romeral, las primeras construcciones y el primer diseño de un mapa urbano está contenido en las villas romanas de la estación. Ya tenemos un mapa urbano ahí planteado. Después siguieron las grandes fortificaciones de los musulmanes. El castillo,
la torre del homenaje papal. Yo trazo la Torre Blanca tan unida a la sencillez y unidad del barrio de San Juan, del que hablábamos antes. Después de las construcciones musulmanas viene la edificación del Renacimiento. 1585, año del Arco de los Gigantes y de la presentación de las grandes lápidas clásicas. Después del Renacimiento, vienen las edificaciones propias de la Antequera barroca. Conventos, iglesias, parroquias, casas palaciegas, de títulos nobiliarios, casonas y otro tipo de construcción propio del barroco. Después del barroco, las edificaciones neoclásicas y las modernas. De forma que yo sí que admito que se puede llamar de todas estas fases a la fase del barroco como un tesoro demostrado y eterno de magnificencia y de desarrollo urbano. Quería terminar con unas alusiones muy propias y personales para cerrar este diseño general que he hecho acerca de lo que contiene el libro. Un autor antequerano celebérrimo, muy cercano a nosotros, ya lamentablemente desaparecido, que llamaba a Antequera norte de mi pluma. En mi caso, admítanme, por favor, que Antequera no solamente es norte de mi pluma, sino que también es sur, este y oeste de mi corazón, porque Antequera sencillamente es mi padre. Y finalmente cierro con una cita totalmente brillantísima de Pedro Espinosa, conventual unido a la Magdalena, que dice de la siguiente manera, y termino con ella: Antequera, antes de que yo te olvide, volverán los ríos a sus fuentes y danzarán por los montes los delfines. Y se metió en la humildad y en el sacrificio. Es lo que tiene que hacer el libro: entrar en la humildad y en el sacrificio y promover que las nuevas generaciones sean capaces de perfilar, aumentar, distinguir, controlar y sazonar. Muchas gracias.